Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Recuerda suscribirte si aún no lo estás. Disfrutad del relato. Primer relato. El camión de mudanza dejó nuestras cosas frente a la casa de San Juan del Río al atardecer. Era una construcción antigua de techos altos y pisos de madera que crujían bajo nuestros pasos como si protestaran por la intrusión. El primer día noté algo extraño en el baño del pasillo. La puerta, que juré haber cerrado por completo, siempre aparecía entreabierta, unos centímetros nada más, suficientes para mostrar un fragmento oscuro del interior. Lo atribuí a corrientes de aire, a un marco desnivelado, hasta que Santiago, mi hijo de 7 años, comenzó a orinarse en la cama. No quiero ir solo, decía cada noche, aferrándose a mi brazo con fuerza inusual. El hombre agachado me mira. La primera vez, mi esposa y nos miramos con esa complicidad de padres que saben lidiar con monstruos imaginarios. Pero una madrugada, mientras preparaba un biberón para la bebé, escuché el llanto de Santiago. Corrí a su habitación y lo encontré sentado en la cama, los ojos fijos en la puerta del pasillo. «Está ahí», susurró, señalando hacia el baño. La puerta estaba entreabierta, como siempre, y entonces lo escuché. El crujido lento de la bisagra moviéndose, aunque no había viento que la tocara. Como si algo, desde el otro lado, estuviera respirando contra la madera. Encontré la libreta de Santiago debajo de su cama. Las primeras páginas mostraban los dibujos habituales de un niño: soles con rostro, casas torcidas, figuras de palitos. Pero las últimas 10 páginas eran distintas. La misma imagen repetida, cada vez con más detalle. Una figura desproporcionada, con piernas larguísimas dobladas en ángulo agudo, como si estuviera permanentemente agachada. Los brazos, delgados como alambres, terminaban en manos con dedos puntiagudos, y el rostro, o más bien la ausencia de él, donde deberían estar los ojos, solo había 2 círculos vacíos. En cada dibujo, la criatura aparecía detrás de una puerta entreabierta, asomando apenas la cabeza. Pero en los más recientes había un nuevo detalle: las puntas de sus dedos sobresaliendo del marco, arañando el suelo. Esa noche, mientras revisaba el baño con una linterna, noté las marcas, pequeños surcos paralelos en el marco de la puerta, pero no en la parte visible. Estaban en el borde interno, donde la madera rozaba el muro al abrirse, como si algo, desde dentro del muro, hubiera intentado salir. Decidí dormir en el cuarto de Santiago. A las 3:47 a.m., el sonido nos despertó a ambos. Clic. El ruido metálico de la manija girando. La puerta del baño, al final del pasillo, se abría lentamente. Santiago se incorporó en la cama, pero no gritó. Solo señaló con un dedo tembloroso hacia el pasillo oscuro. «Ahí está», murmuró. La linterna iluminó el pasillo vacío. La puerta del baño estaba abierta de par en par, y en el umbral, unas líneas perfectamente paralelas marcaban el polvo del piso, como si algo hubiera arrastrado los dedos al salir. El martillo golpeó los clavos con un eco sordo en la madera. Habíamos sellado la puerta del baño con tablones gruesos, cruzados como una barrera contra lo que fuera que acechaba detrás. Mi esposa sostenía el reflector mientras yo clavaba, cada impacto resonando en mis huesos como un conjuro primitivo. Santiago observaba desde el pasillo, abrazando su libreta contra el pecho. No había vuelto a hablar desde aquella noche, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos,
con una intensidad que no pertenecía a un niño. Los primeros 2 días fueron de una tranquilidad engañosa. El silencio en la casa adquirió una cualidad distinta, como si las paredes contuvieran la respiración. Hasta que en la tercera noche, el sonido regresó. No fue el clic de la manija, fue algo peor. Un arañazo lento, deliberado, que recorría el perímetro de la puerta sellada desde el otro lado. Como si alguien estuviera trazando con las uñas el contorno exacto de cada tablón que habíamos colocado. Grabé todo con mi teléfono, presionando el micrófono contra la madera. Al reproducirlo al día siguiente, con la luz del sol filtrándose por las cortinas, escuchamos lo que nuestras orejas no habían captado en la oscuridad. Una voz ahogada, tan cercana que parecía filtrarse entre las fibras de la madera, repitiendo una y otra vez: «Me dejaste solo». Santiago se acercó entonces a la puerta y colocó su mano sobre la madera, justo donde estaría el picaporte. Sus labios se movieron en silencio, formando palabras que no quise entender. En su libreta, ese mismo día, apareció un nuevo dibujo: la figura de piernas largas ahora dentro del baño y la puerta abierta desde adentro. Las cajas de mudanza apiladas en el pasillo deberían haberme dado alivio. En menos de 24 horas estaríamos lejos de esta casa. Pero Santiago seguía inmóvil frente al baño sellado, sus pequeños dedos trazando círculos sobre la madera como si acariciara a un animal dormido. La última noche, el silencio fue peor que cualquier sonido. Me desperté con la sensación de que alguien había susurrado mi nombre justo al oído. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del baño, los clavos seguían en su lugar, los tablones intactos. Sin embargo, ahora había un espacio de casi 5 centímetros entre la puerta y el marco. Me acerqué con la linterna del teléfono, la luz temblando junto a mis manos. El interior del baño era un muro de oscuridad tan densa que parecía sólida. Entonces lo escuché. Clic. El sonido venía de dentro. Santiago apareció detrás de mí, descalzo, su figura pequeña reflejada en el espejo del pasillo. Pero cuando giré, el reflejo no se movió al mismo tiempo. Quedó atrás, un segundo más lento, y en ese instante vi algo que me detuvo el corazón. En el espejo, la puerta del baño aparecía completamente abierta, y Santiago no estaba solo en el reflejo. «Ya no necesita esconderse», dijo mi hijo con una voz que no era la suya, mientras el clic resonaba otra vez desde el baño. No esperamos al amanecer para irnos. Epílogo. El nuevo inquilino me llamó 2 semanas después. Encontró la libreta de Santiago olvidada en un cajón. «Hay algo raro», dijo por teléfono. «Las páginas están llenas de la misma frase, una y otra vez». No necesité preguntar cuál era. Ya la había visto la última noche, escrita con letra temblorosa en la última página. El clic no es una puerta, es una advertencia. A veces, cuando paso frente a la casa abandonada, juro ver la puerta del baño entreabierta y desde adentro algo que respira, esperando a que alguien más cometa el error de cerrarla. Segundo relato. El armario llegó con la casa. Un mueble antiguo de madera oscura, con tallas desgastadas en los bordes y un olor a naftalina que nunca se iba. Lo dejamos en el pasillo, junto al baño,
porque no encajaba con nuestra decoración, pero era demasiado pesado para moverlo. Las primeras noches fueron normales, hasta que comenzaron los suspiros. Un sonido apenas audible, justo después de la medianoche, como el crujido de una madera vieja ajustándose, pero con un ritmo demasiado regular, demasiado orgánico. «Es el viento», dije la primera vez, ajustando la ventana del pasillo. Pero no había viento esa noche. Mi esposa lo notó antes que yo. El pomo de bronce, oxidado en los bordes, que a veces amanecía brillante, como si alguien lo hubiera tocado repetidamente. La madera, que permanecía fría incluso en pleno verano. Y luego, una madrugada de insomnio, lo vi. Estaba sentado en la cama, revisando mi teléfono, cuando el pomo giró, lentamente, deliberadamente, como si alguien al otro lado estuviera probando si la puerta estaba abierta. El armario crujió como un hueso dislocado cuando forzamos sus puertas cerradas por décadas. Un olor a naftalina y humedad antigua nos golpeó tan denso que casi podía saborearlo en el paladar. La ropa colgaba perfectamente ordenada, pero de otra época. Vestidos de lana con hombreras pronunciadas, trajes de corte angosto, zapatos de charol con suelas gastadas de forma desigual, como si alguien hubiera caminado en círculos durante años. En el estante superior, envuelto en papel de seda amarillento, encontramos el mechón. Cabello rubio cenizo, atado con un hilo rojo desgastado. Al tocarlo, sentí cómo se erizaban los pelos de mi nuca. No era de ninguno de nosotros. Lo tiramos todo. 3 bolsas de basura repletas de ropa que arrojamos al contenedor más lejano del vecindario. Pero al día siguiente, al abrir el armario con manos temblorosas, todo estaba exactamente igual. Cada prenda en su lugar. El mechón ahora colgaba del gancho central, balanceándose levemente, como si alguien acabara de colocarlo allí. Esa noche, mientras mi esposa dormía, volví a escuchar los suspiros. Esta vez venían acompañados de un nuevo sonido, el crujido de tela siendo manipulada con cuidado. El pomo brilló bajo la luz de la luna, giró un cuarto de vuelta y se detuvo, como si quien estuviera del otro lado hubiera sentido mi presencia. En mi cuaderno de sueños, al día siguiente encontré un dibujo que no recordaba haber hecho, una figura encorvada entre las prendas, sus largos dedos acariciando el mechón de cabello como si fuera una reliquia sagrada. Y en el margen, escrito con mi letra pero sin mi voluntad: ella siempre vuelve por lo que es suyo. Instalamos la cámara con manos temblorosas. La colocamos en el pasillo, apuntando directamente al armario maldito. Mi esposa revisó 3 veces que la memoria estuviera vacía y la batería al máximo. Pasamos la tarde revisando cada centímetro del mueble. Las tablas del fondo estaban intactas, sin túneles ni compartimentos ocultos. No había forma de que alguien entrara o saliera. Aún así, cada noche desaparecían pequeños objetos: un peine, un botón, el lápiz labial de mi esposa. La grabación de las 3:17 a.m. nos dejó paralizados. Al principio solo se veía el pasillo vacío, iluminado por la luz nocturna del baño. Entonces, como surgiendo de la propia pared, apareció la figura, alta, demasiado alta. Su silueta ondeaba como tela mojada, siempre fuera de foco. Avanzó sin pies visibles, deslizándose sobre el suelo de madera que no crujió bajo su peso inexistente. En el momento exacto en que llegó frente al armario,
El pomo giró solo. La puerta se abrió apenas lo necesario para que la figura se deslizara dentro. Nunca volvió a salir. Revisamos el resto de la grabación a cámara lenta. La puerta permaneció cerrada hasta el amanecer, pero al día siguiente, entre las prendas antiguas, colgaba un nuevo objeto: el reloj de bolsillo de mi abuelo, el mismo que llevaba en el ataúd cuando lo enterramos. Su tic-tac resonó en el silencio del armario, marcando las 3:17. Una hora que pronto se convertiría en nuestra pesadilla recurrente. Capítulo 4. La cosa en el ropero. Sellamos el armario como si contuviera la plaga negra. Clavos de acero, cinta industrial, cadenas gruesas. Empujamos contra él el aparador más pesado de la casa. Esa noche, los suspiros se convirtieron en gruñidos, sonidos guturales que vibraban a través de los clavos, como si algo estuviera reclamando lo que era suyo. Desperté con la piel erizada. El aparador yacía volcado a metros de distancia, los clavos doblados hacia afuera. La puerta del armario estaba abierta de par en par, revelando una oscuridad más densa que la noche. De su interior venía un sonido regular, húmedo, el chasquido de labios secos saboreando algo. El mechón de cabello había desaparecido. En su lugar, sobre nuestra cama, encontramos el hilo rojo, cortado limpiamente y manchado con algo que brillaba oscuro bajo la luz de la luna. La última grabación mostraba solo estática, excepto por un fotograma justo antes del amanecer, donde el lente se empañó como si algo hubiera exhalado directamente sobre la cámara. Entre la condensación, una frase escrita con dedo tembloroso: gracias por devolverle el gusto a su cabello. Al mudarnos, el nuevo inquilino encontró el armario vacío, excepto por un solo gancho, donde colgaba, perfectamente conservado, el mechón de cabello rubio cenizo, atado con un hilo rojo recién hecho. El martillazo final resonó como un disparo en la madrugada silenciosa. Habíamos sellado el armario como si contuviera una bestia. Clavos de acero de 6 pulgadas, cinta adhesiva industrial, cadenas gruesas aseguradas con candados. Mi camisa estaba empapada de sudor frío que olía a miedo metálico. Esa noche, el suspiro se transformó. Ya no era el sonido de aire escapando por una rendija. Era una respiración consciente, profunda, que se aceleraba cuando pasábamos frente al armario. A las 2:33 am, los primeros clavos comenzaron a vibrar. A las 3:17, exactamente, algo golpeó la puerta desde adentro con tal fuerza que las cadenas saltaron como hilos. Desperté con la boca seca. El silencio era más aterrador que los ruidos. La habitación olía a perfume rancio y humedad de sótano. Cuando encendí la lámpara, el aparador de roble que habíamos usado para bloquear el armario yacía volcado a 3 metros de distancia. Las cadenas estaban intactas. Los candados seguían cerrados, pero la puerta del armario estaba abierta de par en par. La oscuridad en su interior respiraba. Un ritmo lento, satisfecho, acompañado de un sonido húmedo que reconocí demasiado tarde. El chasquido de labios resecos, saboreando algo. El mechón de cabello había desaparecido. En su lugar, sobre nuestra cama, encontré el hilo rojo, recién cortado y manchado con una sustancia oscura que se pegaba a mis dedos como almíbar frío. La última grabación de la cámara mostraba solo nieve estática, excepto por un fotograma justo antes del amanecer, donde el lente se empañó como si algo hubiera exhalado directamente sobre él. La condensación formó palabras que aún me persiguen. Los clavos
no pueden contener el hambre de los muertos. Cuando finalmente nos mudamos, el nuevo inquilino nos llamó una semana después. El armario estaba impecablemente vacío, excepto por un solo gancho central, donde colgaba, perfectamente conservado, un mechón de cabello castaño claro, atado con un hilo rojo recién hecho. Y justo debajo, en el suelo del armario, encontró mi reloj de pulsera, el que había estado usando la noche que sellamos la puerta, sus manecillas permanentemente detenidas en las 3:17 am.